Que no os den gato por liebre. Vamos a ver en este vídeo cómo pueden camuflar insectos en otro tipo de productos y cómo detectarlos. Encontraremos en el supermercado una serie de productos elaborados que contienen insectos, como productos de panadería, en barritas proteicas, en pastas o en cereales. Los bichitos pueden presentarse de varias formas, enteros, gracias a lo cual podremos observar directamente y los vamos a detectar, pero también en forma de polvo y deshidratados, con lo cual va a ser mucho más difícil detectarlos. Ese es el problema. Quien quiera comer insectos, que los coma. Yo personalmente no quiero, por eso considero necesario saber en qué productos se están utilizando esos insectos en polvo o en forma de deshidratados, pues será imposible localizarlos a simple vista y, en cualquier caso, aunque la legislación exige que en el envase se defina la composición del producto, ni todos miramos los componentes en etiquetas tan minúsculas, ni nos imaginamos que esos productos puedan contener insectos. Otra incongruencia detectada es que en productos etiquetados como vegetarianos contienen insectos. Si no queréis comer insectos por los problemas y riesgos asociados, que son muchos y los tenéis detallados en los vídeos que hice anteriormente sobre este tema, que además os dejo en la descripción del vídeo, tenemos que revisar la composición de los productos. En estas imágenes podemos localizar el tipo de insecto, su denominación científica y el nombre común. Como en distintos casos se utilizan tanto uno como el otro, conocer ambas nos facilitará el trabajo de localización. Sencillamente busquemos entre los ingredientes y localicemos si el producto contiene o no algún insecto. ¿Y cuál es el insecto añadido en este caso? Desde el pasado 3 de enero en la Unión Europea hay un nuevo alimento. Se trata del polvo parcialmente desgrasado del Acheta domesticus, el grillo doméstico, que puede ser utilizado en los siguientes productos, así que ojo cuando vayamos a la compra. Puede estar presente en panes y panecillos multicereales, en galletas saladas y colines, en barritas de cereales, en premezclas secas para productos horneados, en galletas, en productos secos a base de pastas rellenas y no rellenas, en salsas, en productos transformados a base de patata, platos a base de leguminosas y vegetales, en las pizzas, en productos a base de pastas, lactosuero en polvo, sucedáneos de carne, sopas y concentrados o polvos de sopa, aperitivos a base de harina de maíz, bebidas similares a la cerveza, artículos de chocolate, frutos de cáscara y semillas oleaginosas, aperitivos distintos de las patatas fritas y preparados de carne, destinados a la población en general, tal y como recoge el Reglamento de Ejecución 2023/5 de la Comisión Europea. La única empresa autorizada desde el pasado 24 de enero a la comercialización de este alimento es la vietnamita Cricket One Co. Ltd. La cuestión es si es realmente necesario añadir grillo a un pan cuando solo debería contener agua, harina y sal. ¿Hasta qué punto se está procesando el pan que hace falta meterle un extracto de un animal? Se va a poder utilizar en ultraprocesados y esto deja ver las sustancias innecesarias que se le añaden a este tipo de productos que, si además vienen de un grillo, es cuanto menos polémico. Para llevar una alimentación equilibrada simplemente hay que recurrir a las materias primas, a productos naturales, no utilizar ultraprocesados. Cuando decimos que hay que comer de todo, queremos decir de todos los grupos de alimentos, no de todo lo que hay en el supermercado. Es decir, alimentarnos con fruta, verdura, hortalizas, cereales, arroz, trigo, mijo, quinoa, no cereales de desayuno en una caja, que tienen más azúcar que harina, legumbres, carnes, pescado, lácteos y grasas. Hay alimentos envasados que están bien, simplemente debemos mirar los ingredientes y que no traigan aditivos. Simplemente recordar, los alimentos frescos conservan todos sus nutrientes que se suelen perder cuando están procesados, ya que al introducirles harina, azúcares, llevan menos materia prima y menos nutrientes. Los ultraprocesados tienen muchas calorías, pero pocos nutrientes. Son calorías vacías. Si dejamos de comer fruta por comer galletas, estamos dejando de incorporar vitaminas, minerales, fibras,
antioxidantes, lo que da lugar a carencias. Los ultraprocesados aportan sustancias no necesarias e incluso perjudiciales para la salud.